Vamos a empezar el tema nuevo de proporcionalidad numérica y más que si veis aquí escrito lo que hay es una receta de cocina y ahora voy a intentar explicar un poco por qué. Si queremos, esta es la receta de un bizcocho y estas son las cantidades que nos dan. Si tenemos todas estas cantidades tal cual, estupendo. Pero imaginaros que, por ejemplo, necesitamos 3 huevos. Imaginaros que tenemos la receta, pero necesitamos, solo tenemos un huevo. Podemos hacer un bizcocho lógicamente más pequeño, pero ¿qué tendríamos que hacer? Si para 3 huevos necesito un yogur, para un solo huevo, pues muchos diréis, pues divido entre 3, ¿vale? Bien, ¿qué pasa si tengo 2 huevos? Oye, pues como ya sabemos la receta para un solo huevo, cuando lo tengamos multiplicamos todo por 2, ¿no? Por ejemplo, o imaginaros que en vez de 16 gramos de levadura, yo solo tengo 10 gramos de levadura, ¿vale? Pues habrá que reajustar toda la receta para que el bizcocho salga bien. Es decir, lo importante es la relación entre las cantidades de yogur, de aceite, de azúcar, harina, huevos, etc. ¿Vale? Entonces, en este tema vamos a ver una técnica, varias en concreto, para mantener esta proporción que existen entre estos elementos de la receta. El primer apartado va sobre razón y proporción. Y razón simplemente es la división o el cociente entre dos números. Por ejemplo, la razón entre el 2 y el 3 puede ser 2 tercios. ¿Vale? Otro ejemplo, la razón entre, vamos a decir, 10 y 5 va a ser 10 entre 5. ¿Vale? Este número lo podemos dejar como fracción, o va a ser 0,6 periódico, o este número lo podemos dividir y nos va a dar, en este caso, 2. Bien, la proporción va a ser una igualdad, es decir, está igual entre dos razones, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo tener por un lado la razón esta 2 a 3 y puedo decir que es lo mismo que si hago 4 a 6, ¿vale? Porque si yo hago 2 entre 3 me da el 0,6 periódico y si yo hago 4 entre 6 me vuelve a dar el mismo 0,6. Luego estas dos razones son iguales y forman lo que se llama una proporción, ¿vale? A este numerito y a este, es decir, en la diagonal de arriba abajo, si miro de izquierda a derecha, estos dos numeritos se les llaman extremos y a estos otros dos numeritos en la otra diagonal se le llaman medios, ¿vale? Más que el nombre, me interesa que luego sepáis trabajar con ellos. Bien, fijaros que cuando yo hago una proporción, al hacer la división me sale siempre el mismo número. A este número que se repite todas las veces se le llama la constante de proporcionalidad. Y fijaros qué pasa, que al ser como las fracciones, va a ocurrir que si a mí me dan una proporción, me dicen que hay una proporción, por ejemplo, me dicen vamos a poner aquí un 3, ¿vale? Y me dicen que calcule este numerito, como esto es como las fracciones, y hay una igualdad como fracciones equivalentes para calcular aquí este numerito que falta. Había que multiplicar en cruz y dividir entre el que sobra, ¿vale? Lo dejo aquí marcado. Aquí multiplico, pongo un por y con este que sobra dividimos, ¿vale? Entonces esto da 15 entre 2, que fijaros que 15 entre 2 no da exacto, da 7,5. Aquí en las proporciones no hace falta que lo pongamos como fracción, como siempre estoy dando la tabarra, que no me dejéis los decimales, que uséis las fracciones, ¿vale? Aquí podemos, por ser una proporción, podemos escribir esto. 2 es a 5, como 3 es a 7,5 y podemos dejar los decimales en cualquiera de las posiciones. Pero lo que me interesaba es que vieseis esto, que si me falta un término en la proporción, podemos hacer eso igual que con las fracciones. Bien, con esto último que acabo de borrar de aquí abajo ya nos estaríamos metiendo en el apartado 2 que pone propiedades de la proporcionalidad. ¿Vale? Estaríamos ya en la página 149.
Hemos hecho página 148 y nos hemos metido ya en la 149. Bien, la primera propiedad, por así decirlo, que si no, no me veis, de la proporcionalidad era que cuando a mí me faltaba un término multiplicábamos en cruz, ¿vale? Lo que tenemos que saber aquí, lo tenéis en el libro escrito como el producto de los extremos es igual al producto de los medios, pero fijaros que si tenemos una proporción así, es como las fracciones equivalentes, puesto que hay aquí un igual. Entonces, al multiplicar en cruz, me tiene que dar lo mismo. A por D es igual a B por C. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Para que dos razones formen una proporción, imaginaros que a mí me dan 3/4 y 5/8. ¿Yo qué hago? Multiplico en cruz. Vamos a comprobarlo. 3 por 8, 24. 4 por 5 es 20. No me ha dado lo mismo. Luego estos números, estas razones, no forman una proporción. Que me salen dos números iguales aquí al multiplicar en cruz, entonces diremos que sí forman una proporción. Más abajo en la página tenéis lo que he explicado antes, cuando a mí me falta un hueco. Imaginaros que me da, yo ahora de aquí, de esta expresión, quiero, imaginaros que aquí en el hueco de la A tengo una X. Pues cambio la A por la X y despejo. Y nos quedaría, si la A es X, X por D igual a B por C, y esta D que está multiplicando se vendría aquí dividiendo, ¿vale? Y aquí tendríamos calculada la X, que es lo mismo que la A. Ahora borro y os pongo un ejemplo de este último. Resumiendo, con lo que tenemos hasta ahora, vamos a tener dos tipos de ejercicios. Uno que me diga, ¿son proporción? Y os pongo dos ejemplos de este tipo de ejercicio. Pues por ejemplo, que me digan 8 sextos y 4 tercios. ¿Vale? ¿Qué haríamos? Para saber si son proporción, multiplico en cruz. 8 por 3. Esto da 24. Y luego hago 6 por 4. Me da también 24. Como me da lo mismo, digo que sí son proporción. Otro ejemplo de si son proporción o no, hemos hecho uno antes, pero bueno, por ejemplo. Vamos a inventarnos uno. 12 quintos y 10 cuartos, por ejemplo. ¿Qué haríamos? Multiplicamos en cruz. 12 por 4 y eso me da 48. 5 por 10 y eso me da 50. Como no son el mismo resultado, no son una proporción. El otro tipo de ejercicio es que me digan algo así. Lo voy a poner como calcula X, ¿vale? Pero lo que me dicen es calcula el término que falta en esta proporción. ¿Bien? Lo voy a marcar con una X, por ejemplo. X partido de 10 es igual a 3 partido de 8. Por ejemplo, siempre que me den esto, se despejaba la X multiplicando en cruz el que podía, en este caso 10 por 3 y dividiendo entre 8. Y esto da 30 entre 8. Pues este número, ¿vale? Ahora no tengo la calculadora a mano, pero el número decimal que salga. Otro ejemplo. Para que veáis que la X puede estar en cualquier parte. 2 es a X como 3 es a 6. ¿Qué haríamos? X igual. ¿Qué números en cruz puede multiplicar? X por 3 no, porque solo sé el 3, no sé la X. Pues 2 por 6 y lo que me dé entre 3. Y eso da 2 por 6, 12, entre 3 me da 4. La X vale 4. Otro último ejemplo de este, para que veáis que la X puede estar tanto a la izquierda como a la derecha. X partido de 5. Bien. Multiplico en cruz, 12 por 5, y lo que salga lo divido entre 20. 12 entre 5 es 60, entre 20 la X vale 3. Y así iríamos haciendo. Bueno, otra cosa que también os puede salir y que no os he comentado es que me digan
escribe la razón. Pero este es tan sencillo que me lo iba a saltar. Pero es verdad que estando solos no tenéis a quién preguntar muchas veces. Por ejemplo, pues me dan una frasecita, ¿vale? Necesito 3 huevos por cada yogur en el bizcocho, ¿vale? Bien, ¿qué haríamos aquí? ¿Qué escribiríamos? Si me dicen que escribo una razón, pues necesito 3 huevos cada un yogur. O un yogur cada 3 huevos, ¿vale? El caso es que estén en el orden que me lo pidan. Otro ejemplo. Sí, por ejemplo, Pedro anota 3 de 5 canastas en baloncesto, ¿vale? Pues haríamos que es una proporción 3 a 5. Anota 3 de cada 5 que lanza, ¿vale? Y así iríamos haciendo. Es bastante parecido cuando escribíamos fracciones a partir de una frase.